Estimados alumnos EAR Chile, en geometría veremos áreas, perímetros y semejanza. Debemos recordar algunas fórmulas sencillas de perímetros y áreas de figuras comunes. Un cuadrado, el perímetro es la suma de la medida de sus lados. A más A más A más A son 4A. Y el área es base por altura, A por A al cuadrado. En un rectángulo, A más B más A más B son 2A más 2B. Y su área, base por altura, A por B. En un triángulo, el perímetro es la suma de sus lados, y su área es base por altura dividido en 2. En un triángulo rectángulo es más fácil, es suma de lados, el perímetro A más B más C, y el área es base por altura, es decir, cateto por cateto dividido en 2. Y en un círculo, el perímetro es 2πr, en donde pi es un número irracional, es decir, es un número infinito, no periódico, 3,14, etc. El radio corresponde a la distancia entre el centro del círculo y la circunferencia. Recuerden que el diámetro es la cuerda que pasa por el centro del círculo, es la cuerda más grande. Por lo tanto, el diámetro es igual a 2 veces un radio. Y el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Lo que deberían hacer es memorizar estas fórmulas ahora mismo, detener el video. Bueno, espero que ya se las sepan de memoria. Vamos a hacer unos ejercicios para practicar. Por ejemplo, tenemos un cuadrado y tenemos aquí cuartos de círculo. Por ejemplo, todos son cuartos de círculo. Ustedes pueden dibujarlo mejor en sus apuntes. Y se forma esta especie de estrella de mar. Y nos piden calcular el perímetro y el área de esa extraña figura, perímetro de la estrella y el área de la estrella. Como dato, nos dicen que el lado del cuadrado es 10 centímetros. Intenta hacer este ejercicio, detenga el video. Como no tenemos esta figura en nuestro formulario, nosotros a partir de nuestras figuras sencillas debemos deducir una manera de calcular este perímetro. Como les dije, estos eran cuartos de círculo. Si los completamos serían círculos de este tipo. Ahí. Y observamos que el radio, es decir, de aquí a aquí, de este círculo, es 5. Y todos los círculos tienen el mismo radio, 5. Podemos pensar que el perímetro de la figura consta de esta línea más esta línea, esta curva en realidad, más esta curva, más esta curva, porque el perímetro es el contorno, lo que rodea a la figura. Y si sumamos esa curva,
corresponde en realidad al perímetro de un círculo completo. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el perímetro de la zona achurada o de la zona pintada es en realidad el perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo tiene esta expresión 2πr. 2 por 3,14 por el radio, que es 5. Deberíamos memorizar que 2 por 3,14 es 6,28 por 5. Observe que estamos trabajando solo con 2 decimales, pero podríamos trabajar con más decimales del número pi. Multiplicamos y queda 5 por 8, 40, me reservo 4, 5 por 2, 10 y 4, 14, me reservo 1, 5 por 6, 30 y 1, 31. Ese 0 puedo borrarlo. Y como era centímetros, el perímetro queda 31,4 centímetros. Muy simple. Ahora vamos a calcular el área de esa figura. Como les comenté, esa figura no está en nuestro formulario, pero a partir de estas figuras sencillas podemos pensar en alguna idea para calcular esa extraña área. Y vamos a pensar en la siguiente idea. Es fundamental en este tipo de ejercicios lanzar ideas para resolverlo. Tenemos un cuadrado completo cuya área es A, área de cuadrado. Pero yo no quiero el área del cuadrado, sino que quiero esa otra área. Imaginemos que le restamos esta área de aquí de un cuarto de círculo menos un cuarto del área de un círculo. Quedaría así. Le restamos otro cuarto de círculo y queda así. Le restamos otro cuarto y otro cuarto y finalmente queda el área de la figura. En el fondo le hemos restado un círculo completo. Área al cuadrado menos área del círculo. Por lo tanto, el área de nuestra estrella de mar será sencillamente el área del cuadrado menos el área del círculo. Esa es la idea. El área del cuadrado es el lado al cuadrado, 10 por 10, 100 centímetros cuadrados, menos el área del círculo, que es pi por r al cuadrado, 3,14 por el radio al cuadrado, 5 por 5, 25. Podemos hacer primero esta multiplicación y después la resta. 3,14 por 25. 5 por 4, 20, me reservo 2. 5 por 1, 5, 6, 7. 5 por 3, 15. Me salto un espacio. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Luego sumo 0, 15, 8, 7. 2 decimales, salto 2. 78,5. Luego hacemos la resta entre 100 menos 78,5. 0 menos 5, 5, 9,
1,820,21,5. Como es área, será centímetros cuadrados. Como ven, lo más difícil fue multiplicar y restar. Muy sencillo. Veamos otro ejercicio. Otro ejemplo. Este es un sector circular esa área pintada es como un pedazo de pizza, un trozo de pizza. Se llama sector circular. Y esta línea curva de aquí es un segmento circular, un arco. Y nos dan este ángulo, nos dicen que este ángulo es de 60 grados. Y nos dan el radio de este círculo, supongamos que es 10 centímetros. Y debemos calcular el perímetro de esa especie de triángulo del sector circular y el área de ese sector triangular. Hay varias maneras de pensarlo. Yo les voy a proponer hacer estos ejercicios con una proporción que deben memorizar. Proporción. Vamos a calcular primero el perímetro y vamos a pensar así. Cuando yo tengo el círculo completo, de aquí hasta acá, ese ángulo es 360 grados. Por lo tanto, puedo escribir lo siguiente. 360 grados corresponden al perímetro completo, 2πr. Completo la proporción diciendo 60 grados. ¿Cuál es su arco? X. 360 grados es el perímetro completo. 60 grados corresponde solamente al arco AB. Pongamos aquí arco AB. Luego despejo el arco AB. AB está dividiendo, pasa multiplicando. 2πr está dividiendo, pasa multiplicando. 360 está multiplicando, pasa dividiendo. Y antes de hacer este cálculo, siempre nos conviene simplificar para trabajar con números pequeños. Simplifico el 0 con el 0, es decir, estoy dividiendo por 10. Simplifico el 6 con el 36, se transforma en 1, y el 36 en 6. Simplifico el 2 con el 3, se transforma en 1, con el 6, perdón, y se transforma en 3. Finalmente quedó esto. AB es πr tercios. Mucho más fácil calcular eso. Pero el radio era 10. Podemos poner aquí 10.
Pi es 3,14 por 10, corro la coma y queda 31,4. Es muy fácil multiplicar por 10. Y ahora solamente tengo que dividir 31,4 dividido en 3. Separo una cifra, 3 en 3, 1, 1 por 3, 3, a 3 nada, bajo la cifra siguiente que es 1, 3 en 1 nada, bajo la cifra siguiente que es 4, aparece coma, pongo coma, 3 en 14 es 4, 3 por 4, 12, a 14, 2. Y voy a dar mi respuesta solo con un decimal, 10,4 centímetros. Recuerden esta proporción para calcular arcos, dado que nos den ángulos. Ahora tenemos que este arco es 10,4, es 10,4. Por lo tanto, el perímetro de nuestro sector circular es ese radio 10 más el arco, si mal no recuerdo era 10,4, y este radio que era 10, 30,4 centímetros. Yo puedo equivocarme en los cálculos, ustedes deben comprobarlo haciendo este mismo ejercicio en sus apuntes. Ahora vamos a calcular el área. Y también en este tipo de ejercicios les propongo hacer una proporción. Decimos que 360 grados corresponden al área total del círculo, pi r cuadrado. Y diremos que área corresponde a 60 grados, x. Y procederemos a despejar nuestra área. En vez de x le voy a poner área así. Multiplico 360 por área igual pi r cuadrado por 60, paso dividiendo y queda que el área es pi r cuadrado por 60 dividido entre 60. Simplifico y queda un sexto. Área pi r era 10, queda 100 partido en 6. Pi por 100 es 314 dividido en 6. Simplifico por 2 y queda área 1,17 dividido en 3. Y solo hago esa división. 157 dividido en 3. 3 por 4, 12. A 15, 1. Bajo el 7. 3 por 6, 18. No me alcanza. 5, 15. Sobran 2. Pongo una coma, un 0. 3 por 6, 18. Sobra 2, etcétera, etcétera. Lo voy a dejar como 45,6 periódico. Revisen estos cálculos. Como es área, es centímetros cuadrados. Bueno, practiquen mucho este tipo de ejercicios. Yo les he anexado una guía con muchos ejercicios para que practiquen. Vamos a ver rápidamente semejanza. Semejanza. Veremos primero el teorema de Tales. Teorema de Tales. Yo he visto Tales escrito con H y sin H. Lo escribiré con H. Tales. Y dice lo siguiente. Tenemos dos líneas secantes atravesadas por líneas paralelas. L1 paralela L2 paralela L3. El paralelismo es muy importante en el teorema de Tales.
Vamos a pensar que este segmento mide A, este segmento mide B, este segmento mide C y este segmento mide D. Y Tales nos dice que podemos hacer proporciones. Podemos hacer muchas proporciones. Lo que tenemos que hacer es conservar el orden para no equivocarnos. Observen, es casi intuitivo. A es a C como B es a D. A es a B como C es a D. A es a A más B como C es a C más D. C más D es a D como A más B es a B, etcétera. ¿Se fijan cómo hacer estas proporciones? Hay gente que se las aprende de memoria. Yo digo que no es necesario. Solo haciendo proporciones, manteniendo el orden. Tenemos un teorema de Tales especial, que es una aplicación a un triángulo. Ahí, A, B, C, D, E. Es muy importante decir que DE debe ser paralela a AB. DE paralela a AB. Tenemos el segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento F, segmento E. Podemos hacer las mismas proporciones anteriores. A es a D, como B es a C, etc. Pero podemos hacer una nueva. B es a F, como A más B es a E. Esa es nueva. Y podemos hacer lo mismo, pero con el otro lado. C es a F, como C más D es a E. Habría que añadir estas dos proporciones nuevas. Y podemos construir más, manteniendo, como les decía, el orden. Ahora, entramos de lleno a semejanza. Semejanza es distinto de congruencia. Congruencia significa dos figuras exactamente iguales. En cambio, semejanza significa figuras proporcionales. Ya podemos definir que dos figuras son semejantes. Entonces, los lados son proporcionales. Y tenemos un corolario que dice que si dos figuras son semejantes, entonces los ángulos internos y eventualmente los externos son iguales. Descubrir que dos figuras son semejantes es muy importante para realizar cálculos. Por ejemplo, vamos a ver el famoso relojito. Que son dos líneas secantes, así, cortadas por paralelas. Hay L1 paralela a L2. Y vamos a decir que esta medida es 5, esta medida es 3, esta medida es 10 y esta medida es 9, y nos piden este valor. Y eventualmente nos pueden pedir esta medida. Llamémosle Y. Aplicando nuestros conocimientos geométricos, diremos que este ángulo es igual con ese, porque son opuestos por el vértice.
Como estas dos líneas son paralelas, aplicamos el teorema de las paralelas. Si lo ha olvidado, por favor, detenga el video y busque teorema de paralelas. Este ángulo, llamémosle alfa, es alterno interno con este ángulo de aquí, por lo tanto son iguales. Y este ángulo es alterno interno con este, son iguales. Observamos que estos dos triángulos, S y S, poseen los mismos ángulos, por lo tanto, según el corolario, son dos triángulos semejantes. Como son semejantes, sus lados son proporcionales, por lo tanto, puedo hacer proporciones. Y tengo que respetar el orden del triángulo. Hay personas que solo mirando lo hacen. Nosotros vamos a ordenarlo. Esto no es necesario, pero nosotros lo haremos así para explicar la materia. Voy a poner este triángulo ordenado, alfa, beta, gamma. Y este tiene que quedar ordenado también, alfa, beta, gamma. Pensando en este triángulo, alfa está entre 3 y 5. Y entre gamma y beta está Y. Y este otro triángulo, entre alfa y gamma está X. Entre alfa y beta está 9. Y entre beta y gamma está 10. Ahí lo hemos ordenado y ahora podemos hacer sencillamente las proporciones. 3 es a X, como 5 es a 9, siempre manteniendo el orden, como Y es a 10. 3 proporciones. Y puedo trabajar eventualmente con esta. Multiplico cruzado, 3 por 9, 27, X por 5, 5X, y paso dividiendo 27 quintos. Es decir, ese lado mide 27 quintos. Ustedes, si quieren, hacen esa división. Yo lo dejo como fracción. Y para calcular Y, ocupo esta otra proporción, 5 novenos, igual y partido en 10, multiplico cruzado, 10 por 5, 50, 9 por Y, 9Y, paso dividiendo el 9 y queda 50 novenos Y. Por lo tanto, este segmento, este lado de este triángulo, vale 50 novenos. Para aplicar estas proporciones tuvimos primero que descubrir que eran figuras semejantes. Si no son semejantes, no podríamos haber escrito estas proporciones. De ahí la importancia de esta materia de semejanza. Bueno, mis estimados alumnos, he anexado, como les decía, muchos ejercicios de estos temas y material complementario. Estudien mucho, revísenlo, hacer muchos ejercicios de estos contenidos.